comentarios de nuestros televidentes. Benigno Brito dice, pregunto qué va a suceder con la palabra que se ha implementado en una canción que más que enorgullecerme, lo que me la explique a mí, hay que darme banda de camión. ¿Qué significa eso en un entendimiento profundo? Bueno, eso es lenguaje urbano, ¿no? Banda de camión. Sí, bueno, pero soltar a alguien en banda lo entendemos todos los dominicanos. Sí. Banda, que le den en banda, que lo suelten. Que lo suelten, que lo dejen tranquilo. Son expresiones, te solté en banda, por ejemplo, son expresiones que son válidas. Sí, son válidas. Eury Luciano dice, entonces, ¿por qué decir anduve si el verbo no es anduvar? Andar. Es una broma. Bueno, sí, claro, pero es lo que decía, era lo que Diana... No, esas son irregularidades de la conjugación verbal. Exacto. Que, bueno, tiene razón, o sea, es una asociación. Bueno, lo mismo que hubieron. Lo que pasa es que son verbos de alta frecuencia. Ay, hubieron. Una dificultad. Ay, hubieron cuánta gente metiendo la pata con el hubieron. Al final va a haber que aceptarlo. Y tábano, íbano. Íbano y tábano. Tábano e íbano. Ok. Hace un ratito hablamos de la publicidad y cómo incide en la forma en que las personas terminan hablando y escribiendo en su idioma. Y como señalaba el compañero, la diferencia entre el uso y las licencias que se toman los publicistas, cuando lo hacen a propósito, cuando lo hacen conociendo la lengua y jugando con ella en esa un poco poesía que hace el publicista a la hora de usar las palabras, y cuando lo hace por error. Por ejemplo, no hace mucho vi un letrero en una cadena de comida rápida que supongo quería decir de un producto X, lo último en queso derretido, pero por un error de tipografía no tenía la tilde en la U de una palabra esdrújula, decía lo último en queso derretido. Entonces, la imagen terrible que a mí me vino a la cabeza. Los signos son fundamentales. Una coma en un sitio y una coma en otro. Ahora, pero es distinto cuando ese uso coloquial o ese acortamiento de palabras lo usa un producto que puede ser válido, qué sé yo, una bebida energizante, por ejemplo, del propio Estado dominicano, que viene y te dice, por ejemplo, pa'lante que vamos. Y es el Estado, señores, es la publicidad del Estado. Pero eso lo hacía Balaguer, eso lo han hecho los políticos toda la vida, utilizar frases que del pueblo y incluirla en sus discursos para identificar. Pero es lo que él decía, ¿no? La intención comunicante, lo que llaman ustedes blanco de público, ¿no? Hay un público al que tú te refieres y trata de ponerte a su altura. Bueno, muchas cosas pueden ser ahí discutidas, pero son válidos como recursos. Por ejemplo, discutible, ¿qué es? De la intención comunicante, por ejemplo, de un político, de un publicista, tú puedes discutir el método que él lo haga. Tú puedes decir, bueno, este tipo de mensaje no contribuye a que el que lo oye se eduque, suba en su nivel educativo. Pero al político o al publicista le funciona, le puede llegar. La fraseología es la sabiduría popular. Obvio. Mucha gente va a decir, bueno, pero es que lo popular tiene sabiduría. Por supuesto que sí. Ahí donde nos llega la gramática de la escuela y todo lo que es la normativa, que es importante para mantener la hegemonía de un idioma, llega la fraseología. Entonces, lo maté en la funda, en el saco. A mí me encanta, por ejemplo... Entonces, eso es la sabiduría popular, esa fraseología. Le sacaron los féferes. Sí. A mí esa es una expresión muy dominicana, que no tiene nada de malo, por ejemplo, ser utilizada en los medios de comunicación. Yo estoy hablando de una forma coloquial, aunque sea delante de cámaras, Andrés. Pero, por ejemplo, escribirla en un artículo periodístico. No, ya es otra cosa. Sí, todo depende. Yo lo he escrito, por ejemplo, qué sé yo, y digamos que yo... Pero hay que ponerle comillas. No, tú puedes usarlo puedes ponerla en cursiva. Incluso en determinados momentos son muy contundentes. Es decir, permiten una comunicación de impacto. Pero no importa, se puede poner igual, no hay que aclarar, no hay que darle un... Es que la fraseología, la estructura, la lengua es muchas cosas al mismo tiempo. No hay que olvidarlo. O sea, la lengua es muchas cosas al mismo tiempo. Y en consecuencia... mire ese titular. Fiscal y jueza se tiran las cajas y los cajones. Bueno, ya esa es una fraseología. No hay que míralo ahí. Ese es un evento. Mira, con la barba en remojo. Con la barba en remojo. Con la barba en remojo. ¿Tú quieres que algo
quede más claro que eso. Lo pusieron entre comillas para subrayar. Pero lo pusieron entre comillas. El destino de Sobel en la calle. En la calle. Es para afuera que va. Es para afuera que va. Cordero, quería decir algo. A fin de cuentas, la función de la lengua es transmitir un mensaje, la comunicación. Si no existe esa comunicación, no sirve de nada. La lengua, como decía el maestro hace un rato, es como una moneda de cambio. Y la moneda solamente funciona en la medida en que yo la acepte y tú también. Entonces, si tú no aceptas las palabras, si no nos entendemos, esa palabra no sirve de nada. De nada sirve que yo le diga a una persona que, qué sé yo, que el arroz tiene gorgojos, si él no entiende eso, si él entiende que el arroz tiene pajarito. Pero si yo utilizo la palabra gorgojos con frecuencia y digo que son unos bichitos que son de tal color y que se meten en el arroz, la gente con el tiempo va a asociar la palabra gorgojo a la imagen y va a saber de qué estamos hablando. Entonces estamos elevando a la gente en el idioma, lo estamos educando a través de los medios de comunicación, que es la función que muchas veces tenemos nosotros también, o deberíamos tener, ¿o no? Se supone que sí, pero recuérdate que ahora y sobre todo en este momento existe un culto a la ignorancia tremendo en todos los medios de comunicación. O sea, está de moda ser ignorante. Por supuesto que sí. Está de moda hablar mal, está de moda decir me gusta en lugar de me gusta. Lo que pasa es que dentro de en la lengua hay un nivel vulgar y un nivel, no vamos a decir culto, sino general. Por ejemplo, la fraseología tiene expresiones vulgares. Entonces, yo puedo utilizar una fraseología normal, generalizante, que se ha integrado en la lengua. Y cuando se integra en la lengua, pasa desapercibida. Lo único que te está enriqueciendo el idioma. Ahora, debemos también saber diferenciar lo que es correcto, lo que es vulgar y lo que es incorrecto. Claro. Y los medios de comunicación tienen que hacer eso, porque si no... Los apóstrofes, las contracciones, o sea, vamos a hablar de eso. Eso se está utilizando muchísimo. Ya el para no existe, ya ahora es la para. Todo, ya no es todo. Que es una abreviación de la paranoia. Exacto, a veces tiene sentido, a veces no. Félix Troncoso dice, nuestra lengua tiene normativas, pero los hablantes las violan y crean neologismos que luego la RAE acepta. Sí. Eso es así. Víctor Román, el miedo a terminar hablando un dialecto u otro idioma no se puede dar en estos tiempos globalizados, donde nos llegan informaciones, noticias, etcétera, en español de los demás países hispanohablantes. El idioma es vivo, pero este es uno de los que peor habla, ¿o no? ¿Sí o no? El nivel vulgar, porque el dominicano que se para en una tarima y dicta una conferencia o está hablando bien, es nuestra norma. Los países iberoamericanos tienen su norma lingüística. La norma lingüística del dominicano es la menos vulgar y existe. Pero yo no hablo de la vulgaridad, hablo de la corrección al hablar. Como el dominicano, por ejemplo, uno va a cualquier otro país y a ellos les llama mucho la atención, como nosotros no comemos todas las S, la segunda sílaba y todo, a eso me refiero. Comemos S, tenemos 500 años comiendo S. Característica del español dominicano, es decir, el español dominicano tiene succión de la S, nasalización de la multivibrante, por ejemplo, en la zona sur tú puedes decir carne por carne, o sea, hay nasalización de la multivibrante. Eso ya es la norma de nosotros. Pero son aspectos particulares del proceso de la evolución del español en la República Dominicana. Hay una cosa fundamental en lo que respecta a la lengua española, que pese a la diversidad de giros sociolectales que puedan existir, nos entendemos. Hay una base fundada a partir de la cual los procesos de racionalización en la intención comunicante se realizan. Bueno, nos entendemos entre la misma generación. Nos podemos entender entre un español, un dominicano entiende a un mexicano, entiende a un argentino, así los hispanohablantes, claro, entiende a un venezolano. Hay matices, pese a que son modalidades distintas de habla del español. Pero la reducción del vocabulario del dominicano se puede entender como una evolución necesaria y positiva porque simplifica la comunicación y el lenguaje, o como un retroceso. Es una pobreza lingüística, hay una enorme pobreza. Hay estudios que dicen que nosotros somos de los que menos palabras utilizamos. Claro, porque somos los que menos leemos. Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿Del colegio? ¿Qué cosa? Exactamente la reducción de palabras con que vamos... La reducción de palabras... Eso va acompañado de lo que te decía, del culto de la ignorancia, de la poca... poca lectura. Exacto, por un lado. Y un poco estar en contacto con diferentes realidades. El límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. Si mi lenguaje llega hasta aquí... Lo interesante sería
que nuestros jóvenes, por ejemplo, aprendan a manejar el sociolecto con el que se manejan a nivel coloquial entre ellos, pero también una lengua más estandarizada para usarla en un nivel académico. Que eso es el peligro, es que se quedan solamente en lo primero y no acceden a lo segundo, que abre muchas más posibilidades, no solo de comunicación entre nosotros, sino entre todos los hispanohablantes. El vocabulario está íntimamente relacionado con la inteligencia. A menos palabras, menos inteligencia. Yo no estoy diciendo habilidad. No estoy hablando habilidad. El que tú mencionaste, el francés, lo dice, porque la habilidad es otra cosa. La sabiduría popular, yo puedo ser un lince, como dicen, y yo me la busco, astuto, como me la busco en todos los sentidos. Pero el vocabulario está íntimamente relacionado con la capacidad de inteligencia del individuo. Con un tipo de inteligencia. No hay pensamiento sin lenguaje. Sin lenguaje. Con la y la lenguaje lo hacen las palabras. Wow. Entonces vemos que es más importante de lo que nosotros creemos, pero tratar de enriquecer y mantener la riqueza de nuestro lenguaje. Es importante decirlo. Ajá. En lo que respecta al proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, la lengua es fundamental. Vale decir, si tú no manejas bien la lengua, sobre todo en los primeros peldaños del proceso educativo, probablemente va a tener una enorme cantidad de dificultades. En estos días hubo un informe sobre la deficiencia de los estudiantes dominicanos de tercer grado. Horrible, horrible. Eso es un pronóstico verdaderamente muy aterrador. Que asusta porque esa es una edad crucial en lo que respecta 7, 8 años, a la consolidación de las estructuras que permiten nociológicamente dominar el lenguaje. Una cosa son los muchachos en las escuelas y todo, pero cuando tú, desde que las redes sociales nos hicieron escribir. Ay, han desnudado a mucha gente. Señores, tú has desnudado a gente que tú antes decías, pero escúchale, pero que ellas estuvieran en el mismo colegio, en la misma universidad, o han tenido la misma educación. Y mira cómo escriben. ¿De qué depende que una persona escriba bien? Porque la escritura también es importante. ¿Qué ha pasado con las redes sociales? Como han desnudado lo mal educados que estamos los dominicanos en cuanto a nuestra lengua. Cuando regresemos de la pausa para concluir, ya volvemos.